Yo quisiera comenzar también para ilustrar y para poner en contexto desde dónde estoy hablando, de em, alguna descripción general, ¿no? De cómo es que vivimos la situación pandémica en nuestra universidad. Quisiera compartir la pantalla, pero no sé si tengo... Sí, aquí estoy. Muy bien. Bueno, como ya les digo, quisiera comenzar dándoles un contexto para que ustedes sepan el escenario en el que estamos aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y también el momento, la situación en la que se entra en esta etapa de distanciamiento de las actividades y su traslado a la modalidad virtual o a distancia. Estamos, como ya les decía, prácticamente dándole la vuelta al año. En la Universidad Autónoma de Querétaro se suspendieron las actividades presenciales desde el 17 de marzo de 2020. Por ahí recuperé esta primera declaración que hizo nuestra rectora, porque la indicación fue que se suspendían las clases presenciales a nivel bachillerato y licenciatura desde el 17 de marzo para reiniciar el 20 de abril de 2020. Es decir, quise recuperar esta frase porque justamente no teníamos, y creo que nadie tenía idea de la dimensión de esta pandemia, ¿no? Esta fue una acción emergente. De hecho, en México, la declaratoria de la Jornada Nacional de Sana Distancia, como se le denominó oficialmente desde el gobierno federal, inició el 23 de marzo y esta declaratoria por parte del gobierno federal implicaba justamente la suspensión de las actividades llamadas no esenciales. La universidad se fue antes de que hubiera una declaratoria oficial en ese sentido. Sin embargo, insisto, en ese sentido, como se señalaba o como se vislumbraba esta posibilidad, era que en un mes acaso, ¿no? Iba a estar restaurada la posibilidad de las actividades presenciales. Después, pues todo se ha visto superado en las previsiones. Actualmente creo que no hay quien tenga una previsión precisa, ¿no? De cuándo estaremos ya en posibilidades de retomar las actividades presenciales. Esto pasa en México y creo que también se extiende, ¿no? Hacia pues todos los países o diferentes partes del mundo. Creo que nadie, insisto, tiene alguna fecha precisa, exacta, donde podemos estar ya al 100% de nueva cuenta en las actividades presenciales. Junto con la suspensión de clases, bueno, se suspendieron también las actividades de vinculación, de difusión, de divulgación, de investigación que tiene la universidad y también, dado que a partir del 20 de abril no hubo una posibilidad de regresar a las clases presenciales, pues el anuncio y también la decisión que se tomó por parte de la rectoría y de las instituciones y de las autoridades de la universidad fue sí reiniciar clases el 20 de abril, pero en esta modalidad de distancia. Entonces, el primer escenario que planteaba tanto para los docentes como para los alumnos y las alumnas era poner una pausa de un mes y después regresar a la modalidad virtual. Ese primer escenario se perdió, se diluyó y entonces se recuperó esta directriz de más bien regresar a la modalidad virtual y eso pues implicó serias dificultades para todos los docentes y todos los alumnos. Honestamente, y así ha sucedido y así sucedió en ese momento, nos topamos ante una insuficiencia de recursos, una insuficiencia de estrategias. Eh, no es lo mismo, y creo que aquí estamos entre colegas y lo sabemos, no es lo mismo pues estar frente a un pizarrón que estar ahora frente a una pantalla, ¿no? No es lo mismo estar frente a un grupo y poder interactuar, poder hasta ver las reacciones para saber cómo dirigir nuestra cátedra, nuestra transmisión, producción de conocimientos, a estar ahora en esta modalidad virtual, donde se ha
En primera instancia se pensaba que pues bastaba pues ya no estar al frente de un pizarrón, sino estar frente a una pantalla y entonces pues dar la clase como se estaba preparando de algún modo, como ya estaba previamente diseñada. Entonces, esa fue una primera dificultad, ¿no? Es decir, toparnos con la realidad virtual, por así decirlo, y darnos cuenta de que pues definitivamente no es lo mismo, ¿no? Ocupar 2 horas frente a una pantalla que 2 horas frente a un grupo. Cuando en alguna primera instancia se pudiera pensar que pues era similar estar frente al grupo que estar frente a una pantalla. Bueno, eso definitivamente pues a la vuelta de un año nos ha quedado muy claro que no es lo mismo, ¿no? Y que implica en todo caso otra serie de recursos. Bueno, para terminar de hacerles el recuento de lo que ha sucedido en nuestra universidad, ha habido una paulatina recuperación de actividades, pero todavía muy limitada. Es decir, hay todavía una serie de procedimientos, hay un comité de sanidad, de seguridad sanitaria, el que es quien autoriza las actividades que se pueden realizar y el comité revisa los pedimentos de las actividades y se autorizan solo en caso de que sean, insisto, estrictamente necesarias, tales como los laboratorios que requieren la presencia y requieren el mantenimiento de los equipos, de las sustancias, de los materiales que estén en esta situación y que puedan traducirse incluso en algún tipo de riesgo, trámites administrativos. Recientemente, y esto recientemente hace quizás un par de meses, se ha autorizado de nueva cuenta la realización de ceremonias de titulación, pero solamente asiste quien está presentando su examen profesional y los sinodales, es decir, todavía está muy limitada la posibilidad de las actividades presenciales y bueno, otro tipo de eventos, ¿no? Como las reuniones del Consejo Universitario que también están autorizadas para su realización mensual. Bueno, quise poner también aquí la matrícula que tiene nuestra universidad para dar pues justamente cuenta, ¿no? De la cantidad de alumnos que se han visto afectados por esta situación de la pandemia. Bien, una vez que les comento este primer panorama general de nuestra universidad y cómo nos estalló la situación de la pandemia, quisiera ir hacia cuáles son las acciones que ha tomado nuestra universidad para atender o para tratar de superar o de sobrellevar esta situación emergente. Una dificultad cierta que se presentó entre la comunidad estudiantil y que también se hizo notar en estos primeros momentos de la recuperación de las clases en su modalidad virtual a distancia fue que pues muchos alumnos y alumnas no tenían acceso a equipos de cómputo. Bueno, creo que México, como muchos países de Latinoamérica, comparten esta realidad de la desigualdad. Es decir, hay una heterogeneidad amplia en los perfiles socioeconómicos de nuestros estudiantes, lo cual implica que algunos tengan pues muchas carencias materiales, muchas carencias en cuanto a las posibilidades de acceso a ciertos recursos como los equipos de cómputo, mientras que hay que decirlo también, pues hay alumnos que sí están en condiciones de tener pues la disposición de los equipos, la conexión, hasta espacios adecuados en sus hogares para tener seguimiento de las actividades académicas y sin embargo también hay estudiantes que tienen serias dificultades y eso se ha traducido también pues en problemas que profundizan las brechas de desigualdad entre nuestros alumnos como una forma, una estrategia desde la universidad para tratar de atender estas situaciones fue realizar alguna campaña de entrega de equipos de cómputo para quienes así lo solicitaran y para quienes no tuvieran esta accesibilidad. También se diseñó una campaña de atención a la violencia doméstica, la situación de confinamiento y esto
se puede evidenciar con indicadores y con estudios que se han hecho al respecto, ha implicado que el hecho de estar pues en el confinamiento y en la casa todo el tiempo, pues también ha agudizado estas expresiones que hay de violencias domésticas, ¿no? Por una mayor proximidad entre los posibles agresores y las víctimas. También en ese sentido, pues hay un programa por parte de la universidad para atender y visualizar este tipo de situaciones, lo cual pues nos habla de una intención de la universidad de no solamente contemplar el aspecto meramente académico, por así llamarlo, sino tratar de generar mecanismos institucionales para atender de manera integral las situaciones de los alumnos y de las alumnas. Hay también un programa de apoyos para la inscripción. También sabemos que la pandemia ha implicado afectaciones para los ingresos de las familias, muchos despidos, mucho desempleo, mucha baja disminución de la actividad económica que pues redunda en una disminución de los recursos que tienen las familias disponibles. Y en determinado momento se canalizan los recursos disponibles de la familia hacia situaciones más emergentes, ¿no? Situaciones que se tienen que resolver en el inmediato, la vivienda, la alimentación, el transporte, y lamentablemente pues, puede suceder que la educación o el pago que se tiene que hacer, pues simplemente se evite, ¿no? O se postergue. Entonces hubo también, hay todavía de hecho, pues un programa por parte de la universidad de apoyo para la inscripción de exención de pago y que está pues fomentando que no haya una deserción por motivos económicos. También pues hay un amplio programa de atención psicológica. Nuestros alumnos, nuestras alumnas pues están en situaciones también que les generan estrés, que les generan preocupaciones, que les generan inestabilidad, y entonces también hay desde la universidad estos programas de atención psicológica que, bueno, yo he tenido algunos testimonios de alumnos y de alumnas y consideran que es muy útil y muy valioso este tipo de soporte y ayuda que se les da desde la universidad, obviamente, pues desde profesionales de salud mental, ¿no? Que son quienes están acompañando y dando este tipo de atenciones, y entonces eso también soporta y contribuye mucho a que haya todavía una permanencia o una disposición de los alumnos y de las alumnas para mantenerse atentos a las clases. También las acciones de la UAC, nuestra universidad, para atender esta situación también se expresaron a través de el ofrecimiento de cursos para docentes sobre el uso de nuevas tecnologías y de las plataformas digitales para las clases virtuales. Esto fue o ha sido, pues efectivamente muy útil, aunque también ha representado, hay que decirlo, dificultades, porque no todos los profesores, no todos los docentes tenemos el mismo, eh, la misma habilidad para el uso de las tecnologías digitales. Es decir, muchos de nosotros, pues, lo desarrollamos en la docencia con el GIS y el pizarrón, ¿no? Es decir, con este tipo de recursos que después trasladarlos o tratar de traducir el GIS y el pizarrón a pues una plataforma digital implica dificultades. Es decir, no hay una habilidad acumulada entre todos los docentes para pues entrar al internet o enviar un correo electrónico. Por acá incluso tenemos algún chiste, digámoslo así, algunas bromas entre los docentes, y solemos decir que cuando los docentes ya más o menos dominamos cómo hacer que se proyectara lo que tenemos en la pantalla, es decir, ya sabemos usar un proyector de video, ya lo sabíamos más o menos. Después de pues, pasar por un proceso de aprendizaje en cuanto a qué botón apresar, cómo conectar los dispositivos, eso más o menos ya lo teníamos dominado, pero después vino la pandemia, ¿no? Con lo cual quedó en total caducidad esta
pequeña habilidad que teníamos para el uso de las tecnologías digitales. Entonces sí ha habido una dificultad, hay que aceptarlo y hay que decirlo, y desde luego que hay que afrontar esta dificultad. En cuanto a qué sabemos los profesores y las profesoras respecto al uso de las tecnologías digitales, desde luego que hay profesores que lo dominan también, hay que decirlo, ¿no? Hay quienes están ya pues más habilitados, más habituados a este uso de tecnologías, pero hay quienes no. Y eso genera también heterogeneidad, es decir, qué tipo de recursos pone el docente A, que tiene el uso de las tecnologías digitales dominado, y qué estrategias pone el docente B o C, que no tiene todavía este uso de este dominio de las tecnologías digitales. Esta heterogeneidad en el uso de las tecnologías, bueno, también se traduce después en las dificultades, ¿no? Es decir, eh, los alumnos tienen que estar moviéndose entre lo que plantea un profesor como estrategia de enseñanza-aprendizaje y lo que propone otra docente. Entonces eso es eh, difícil en cuanto a la heterogeneidad de las estrategias y de las formas que ahora se sostienen. Bueno, también como parte de las acciones de la UAC se habilitó una plataforma común, en este caso Global Classroom, para las clases virtuales. Aquí quisiera hacer un comentario también respecto a esta habilitación de la plataforma, que tiene que ver con ya lo que se señalaba en la ponencia anterior. Y realmente no sé si sea una preocupación general, pero tengo que decir que a mí sí me preocupa que estas plataformas tengan diferente tipo de acceso. Es decir, que tengan un acceso libre y tengan un acceso de pago. Y eso implica pues un uso distinto de las herramientas, es decir, los alumnos o las alumnas o los docentes pueden tener acceso a ciertas herramientas de esta plataforma, pero a otras herramientas dentro de la misma plataforma no, a menos que sea de pago. Para tratar de solventar justamente estas dificultades entre el acceso de pago y el acceso libre que tienen estas plataformas, la universidad pues hizo el convenio, el trato necesario ahí con Google, con Classroom para que se habilitara. Sin embargo, a mí me parece todavía que esto es pues un componente de dependencia, es decir, las universidades públicas, no de México, sino pues de Latinoamérica o del mundo, dependen de plataformas privadas. Y eso, insisto, creo que es un rasgo de dependencia que pues pone en una situación de vulnerabilidad al cómo se sostienen las clases y la docencia ahora en esta modalidad. Imaginemos que de pronto Classroom pone una tarifa, ¿no? O decide por determinados criterios, pues ya no tener estos convenios con nuestras universidades, pues prácticamente se cae toda la plataforma sobre la que ahora sostenemos la actividad docente. Entonces, un campo donde las universidades en conjunto, las universidades latinoamericanas, las universidades de México, tienen que trabajar en conjunto, es decir, generar plataformas universitarias que no estén tan limitadas o que no estén condicionadas, que no tengan una dependencia, insisto, ¿no? A finalmente plataformas privadas para este sostenimiento de la docencia. Bueno, ese era un comentario, insisto, respecto al uso de las plataformas. Y bueno, aquí quisiera profundizar un poco en estas cuestiones de los desafíos que se han presentado para el liderazgo y la gestión de la teledocencia, de los cuales ya señalaba algunos, ¿no? Estas dificultades en el acceso a dispositivos tecnológicos y a la conexión a Internet que tiene todavía nuestra comunidad docente, un acceso limitado a las plataformas y recursos, esto que ya les decía, hay quienes tienen acceso a no solamente a Classroom, sino a Zoom o a otras plataformas virtuales. Y esta diferencia viene, pues, por quién lo puede pagar y quién no. Hay una
insuficiente y desigual dominio de los recursos digitales, como ya los decía, y hay esta necesidad de la adaptación o improvisación de las estrategias pedagógicas que utiliza cada docente, y esto se traduce en heterogeneidad, como ya les decía, que también dificulta, por así decirlo, que los alumnos sintonicen el canal adecuado, ¿no? Es decir, de pronto una materia se está llevando en modalidad sincrónica, es decir, el docente dando clase frente a la pantalla y otro docente prefiero más bien subir materiales, subir lecturas a la plataforma y subir ejercicios, subir cuestionarios, subir dinámicas, tareas, en fin. Y esto, insisto, pues produce estos desfases, ¿no? Y esta forma discontinua, heterogénea en cómo se están produciendo y transmitiendo los conocimientos. También como parte de estos desafíos y la dificultad que ahora presenta esta modalidad virtual, ha sido necesario hacer ajustes en la extensión y los contenidos de los programas de las materias. Desde mi experiencia personal, las materias que estoy impartiendo o que había impartido en semestres anteriores, ahora he tenido que limitar los contenidos porque no da el tiempo, ¿no? No da esta modalidad virtual para abarcar el conjunto de los temas y de las discusiones que en la modalidad presencial era posible. Esto también pues implica por parte de los docentes pues un esfuerzo de síntesis, un esfuerzo de recuperar los aspectos centrales de cada uno de los programas, pero es probable, hay que decirlo, que contenidos queden por lo fuera, que no sean suficientemente profundizados, que no sean suficientemente abordados, dialogados, ejemplificados, por esa necesidad de ajustar la extensión de los programas. Ya lo decía también, hay esta dificultad para la retroalimentación. Hay la modalidad en la comunicación que ahora tenemos virtual es limitada en algunos aspectos. Ya yo lo decía, ¿no? No es lo mismo tener una interacción cara a cara con los alumnos, con las alumnas, porque ahí pues se hace presencialmente, en vivo y en directo, las dudas que puedan llegar a surgir, ¿no? Los comentarios, la transmisión de experiencias, y eso en la virtualidad se limita esta posibilidad de la retroalimentación. Si bien ponemos los medios de comunicación y están abiertos para que los alumnos y las alumnas escriban un correo para que consulten sus dudas o en la propia plataforma se habilitan estos recursos para que haya posibilidades de retroalimentación. Lo cierto es que todavía no fluye de igual manera esta retroalimentación por el medio digital que en la presencia, en el cara a cara. Se limita entonces la posibilidad de retroalimentación por una comunicación y empatía limitada, y esto pues también lo hemos verificado, lamentablemente. Sí hay indicadores de ausencia y de deserción estudiantil. Ante estas dificultades que presenta la modalidad virtual, la propia universidad, el propio consejo universitario de nuestra universidad decidió modificar los porcentajes de asistencia requeridos para acreditar una materia. Antes de la pandemia se pedía una asistencia del 80 u 85% para tener derecho a acreditar la materia, para tener derecho a presentar los exámenes finales. Por la situación de dificultad y en atención a las situaciones que puedan tener los estudiantes, el Consejo Universitario ha decidido desde el semestre pasado y el presente, ahora poner solamente una necesidad de cubrir el 65% de asistencia. Y este 65%, insisto, pues no es una asistencia presencial. Este 65% se verifica en cuanto a que los alumnos, las alumnas accedan a las plataformas virtuales, accedan a los recursos, realicen los ejercicios, las tareas, y si le sumamos a estos ajustes que de por sí han sido necesarios en los programas de estudio, si le sumamos que ahora está permitida una mayor ausencia, pues
digamos, se constriñe o se limita todavía más, ¿no? Este porcentaje, por llamarlo así, del aprovechamiento total que puede tener el estudiante. Para darles un indicativo acerca de cómo se ha incrementado la deserción, el saldo hasta diciembre del año pasado, es decir, de marzo a diciembre del año pasado, hubo cerca de 900 deserciones en el caso de la universidad. Es decir, de una población total cercana al, como les ponía por ahí en las primeras láminas, cerca de 1000 estudiantes pues han desertado. Y esto, digamos, de forma total, porque seguramente, y también pues a partir de mi propia experiencia, así lo puedo decir, si bien no desertan, sí abandonan algunas materias. Es decir, se concentran en aprobar 2, 3 materias y dejan 3, 4 o 2 materias, una materia para después, ¿no? Para recursar o para presentar el examen. Entonces, sí se está presentando esta dificultad en cuanto a la continuidad, la permanencia continua, regular de los estudiantes, que, bueno, habrá que atender y habrá que profundizar en ello para que no se genere pues una acumulación de esta problemática. En el caso particular de nuestra licenciatura, que es la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, como ya les decía, esta cancelación de actividades presenciales se ha traducido en que pues estén en pausa, estén suspendidas, canceladas algunos proyectos, algunas actividades que están incorporadas a nuestro plan de estudios. En lo que me han comentado y en lo que sé acerca de la Universidad Nacional de Agricultura, pues es fundamental la actividad presencial, ¿no? Es decir, buena parte de su labor, de su trabajo, de su proceso de enseñanza-aprendizaje, pues implica, por así decirlo, meter las manos, ¿no? Estar ahí trabajando en conjunto en el proceso de enseñanza-aprendizaje en campo, es decir, es una parte fundamental, la parte presencial, por lo que entiendo en su universidad. En nuestra licenciatura, si bien no es la parte más enfática o que tiene más peso la actividad presencial, sí tenemos varias actividades que sí sostienen y que sí están formando parte íntegra de nuestro plan de estudios. Unos proyectos prácticos en el campus de nuestra universidad, como son un huerto y un proyecto de un baño seco. Este huerto tiene además la virtud, y al igual que el baño seco, que son proyectos que han desarrollado y sostenido los y las estudiantes. Es decir, si bien hay acompañamiento, asesoría, eh, vinculación con los profesores, con las profesoras, estos proyectos los sostienen, son los alumnos, las alumnas quienes meten las manos, pues, ¿no? Quienes están ahí realizando las jornadas de trabajo, quienes están, pues, generando condiciones materiales para que se sostengan estos proyectos y ahora, pues, han quedado ahí en pausa. Es lamentable, insisto, porque más allá del hecho de mantener la infraestructura material, estos proyectos también tienen una vinculación con las discusiones académicas que tenemos. Es decir, por ejemplo, el huerto tiene una dimensión de trabajo en grupo, de organización de jornadas, de selección de materiales, de estar procurando en diferentes etapas del año las tareas que demanda su preservación y mantenimiento. Hay esa parte, pero va acompañada también de discusiones en cuanto a temas como la soberanía alimentaria, ¿no? O va acompañado también de dimensiones y de discusiones como la organización comunitaria, o se acompaña también de discusiones acerca del sentido del trabajo y las economías alternativas, en fin. Este proyecto práctico se sostiene y se vincula, insisto, de discusiones en términos académicos y conceptuales. Y ahora todo ha quedado pues más bien en la teoría, ¿no? No hay esta vinculación de la teoría con estos proyectos prácticos. También como parte de nuestra carga curricular en la licenciatura, tenemos algunas partes en el propio plan de estudios que implican el trabajo con grupos y con comunidades.
tenemos algo que le llamamos acá los laboratorios para la sustentabilidad, donde nuestros alumnos y alumnas hacen contacto con grupos, con instituciones, con empresas, para estar generando proyectos de sustentabilidad en las comunidades, en los barrios, en las colonias o en las empresas o en el sector público. Ahora, pues también todo este trabajo de laboratorios pues se ha visto cancelado. Teníamos un laboratorio en particular que estaba realizando trabajo comunitario en una colonia popular donde se estaba acompañando desde la licenciatura el proceso de urbanización de esta colonia que ahora todavía tiene un carácter irregular en cuanto al aprovisionamiento de los servicios, la infraestructura urbana, y había esta vinculación desde nuestra licenciatura con esta colonia y tiene, vaya, pues más de un año que no se ha podido ya profundizar y tener continuidad en este proyecto que se estaba ya trabajando. Bien, por último, casi, y si es el caso, dejar algún espacio para el diálogo y para el intercambio de las ideas. Dentro de este panorama que puede parecer gris y presentar muchas dificultades, yo insistiría en esta última parte. Es decir, ¿qué oportunidades ahora tenemos? ¿Y qué ventajas o qué aprendizajes podemos potencializar? Bueno, lo primero es que, pues quizá más por fuerza que por voluntad, hemos tenido que incursionar en la diversificación de los recursos y los insumos para la educación. Y esta diversificación, desde luego que sí enriquece, quizá desde mi formación disciplinar y desde mi modo y desde mi práctica docente, en general me conducía por el modo seminario, es decir, poner en común, compartir lecturas con los alumnos, con las alumnas, y después en el momento de la clase presencial, pues comentarios, dudas, diálogos, debates, es decir, lectura, discusión. Casi era como la forma limitada, ¿no? De estar llevando adelante el proceso docente. La situación de la pandemia nos ha visto y nos ha emplazado en la necesidad de diversificar estos recursos. Y creo que ha sido útil, por ejemplo, buscar recurrir a materiales gráficos y audiovisuales, desarrollar otro tipo de habilidades, es decir, bueno, si tengo que decirlo así, al inicio de la pandemia, por ejemplo, yo no sabía hacer una infografía. Es un recurso que quizá los alumnos y las alumnas dominan porque vienen de otro proceso de formación, y desde la docencia pues estamos acostumbrados a otras modalidades, ¿no? Esta situación de la pandemia pues nos ha implicado eso, ¿no? Desarrollar nuevas habilidades, poder subir en la plataforma de Classroom una infografía para que sea el insumo para después abrir y potencializar una discusión o una retroalimentación con los estudiantes, con las estudiantes. También ha implicado esta búsqueda, localización de materiales gráficos y audiovisuales que están disponibles en diferentes medios en la red. También hay que decir, algunos con limitantes de pago, otros de carácter abierto, y sin embargo enriquecen y hacen más dinámica y dan también insumos a los estudiantes, a las estudiantes para que generen sus propias estrategias autodidácticas de formación, de aprehensión y de aprovechamiento de del aprendizaje que se puede estar dando por estas vías. Es decir, hay también en esta diversificación de los recursos y de los insumos para la educación una modificación a fin de cuentas en la estrategia pedagógica. Si bien en el aula, dentro del aula, por así decirlo, el profesor tiene el control del proceso educativo. En la modalidad virtual, mucho de ese control se le da al alumno, a la alumna, para que sea él quien gestione. Sí se le dan los insumos, se le da el material, se coloca en la plataforma de Classroom, pero en mucho sí está puesto en manos de los y las estudiantes, ¿no? Que son quienes tienen estos materiales y ordenan sus propios tiempos, sus propios recursos, y está entonces puesto de aquel lado, digámoslo así, esta posibilidad de construir y profundizar en las prácticas de
construcción de conocimiento. Bueno, esta situación de la pandemia que nos lanzó hacia la modalidad virtual o semipresencial, lo hemos platicado entre nuestros profesores y profesoras, que nos pone también en la posibilidad de generar programas virtuales o semipresenciales. Nuestra licenciatura, como ya les decía, pues está diseñada y está planteada para pues estar dada en la modalidad presencial. Sin embargo, pues ya a la vuelta de un año, pues ya tenemos esta experiencia acumulada tal que se vislumbra como una posibilidad ofrecer ya como parte de la oferta educativa de nuestra licenciatura la modalidad virtual o semipresencial. Es decir, abrir las dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad semipresencial, lo cual desde luego implicaría trabajar en el rediseño del programa, del plan de estudios, pero estaría ya este soporte que viene dado por la experiencia, insisto, un tanto forzada, pero que hasta en determinado momento hasta permitiría ampliar la matrícula de los alumnos y las alumnas que ingresan a nuestra universidad. Entonces, esto es algo que está emergiendo como una posibilidad en la que seguramente estaremos trabajando hacia adelante y enriquecerá, insisto, la oferta educativa de nuestra universidad. Bueno, lo que ya decía al principio, también esta situación virtual y de teledocencia, pues ha dado también oportunidad para profundizar, para voltear hacia afuera, ¿no? Es decir, para ver qué tipo de alianzas, de compañeros podemos encontrar hacia diferentes partes del mundo. Ahora estamos en Honduras y en México, pero igual podríamos estar en X país, ¿no? Manteniendo y sosteniendo esta comunicación. Como parte de esta experiencia que hemos tenido en el año reciente, hemos organizado pues coloquios, seminarios con la propia UNAG, hemos también tenido posibilidad de desarrollar eventos con universidades de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de España, quizás se me va a algunas otras universidades. Y esto desde nuestra licenciatura. La universidad, insisto, cada una de las licenciaturas y cada una de las facultades está profundizando y está teniendo esta, creo yo, mayor vinculación hacia afuera, porque finalmente pues esta situación no es local, no es que suceda en un país, está sucediendo en el mundo. Y esta primera cuestión que nos vincula, la pandemia, pues también nos pone en común la necesidad de estar profundizando en los convenios, en el entendimiento, en el diálogo, como ahora estamos haciendo, insisto, en el intercambio de las experiencias, que seguramente redunda en un enriquecimiento. Yo no sé si, yo no sé si no estuviéramos en pandemia, si estuviéramos ahora reunidos y reunidas. Es decir, sí ha habido con esta situación pandémica, pues esta mayor orientación, desde lo que yo les puedo decir, una mayor orientación a ver, ¿no? ¿Dónde están pues, los colegas? ¿Qué universidades pueden tener vinculación, cercanía con nuestros proyectos, con nuestros programas, nuestra licenciatura? Y eso está dado, pues un poco por este marco forzado un tanto de la pandemia y sin embargo, pues creo que ha sido enriquecedor. Y bueno, lo otro pues es justamente esto que también ya se está avanzando y está concretando. Afortunadamente, la UNAG y la UOC en este contexto pandémico han avanzado en la formalización de un convenio formal que seguramente se traducirá en muchas oportunidades de intercambio y de continuar con estos diálogos que pues finalmente enriquecen y ponen pues perspectivas en común entre Latinoamérica, en este caso en particular entre la Universidad Autónoma de Querétaro y la UNAG. Bueno, yo insisto, le dejaría por aquí. Quise compartir estas experiencias que hemos tenido desde la UNAG y también pues será desde luego muy enriquecedor poder abrir un diálogo acerca de las experiencias propuestas que tienen desde allá, desde la UNAG. Bueno, les agradezco y dejo por aquí mi intervención.
Muchas gracias, doctor Carlos, muy agradecido. Creo que es una experiencia con la que nos identificamos mucho. En este momento, la máster Iris Muñoz va a compartir algunas preguntas que tienen nuestros docentes. Motivar a los docentes que si tienen alguna pregunta la puedan escribir en el chat y con mucho gusto, como decía el doctor Carlos, poder compartir e intercambiar algunas ideas. Máster Muñoz, el tiempo es suyo. Buen día, doctor Carlos. Bien, hay 3 preguntas por parte de los participantes y una de ellas es, ¿qué estrategias utilizó la Universidad de Querétaro o qué tipo de financiamiento o algún convenio para la entrega de equipo de cómputo a estudiantes y docentes? Una segunda pregunta, ¿cuál es la cobertura de Internet con que cuenta México? Y si el Estado subsidia ese tipo es el Internet para los estudiantes. Y una última pregunta, ¿la Universidad de Querétaro ha desarrollado alguna estrategia para reducir la salida de estudiantes? ¿Tiene apagado el micrófono? Miguel. ¿Tiene apagado el micrófono el doctor Carlos? Pero ahí termina. Más bien te debería, ¿cómo hacemos? Bien, bien, Ahí está. bien, acá ya estoy. Bien, entonces, respecto al financiamiento de los equipos de cómputo, hay un programa desde la universidad, bueno, la Universidad Autónoma de Querétaro es una universidad pública que, como prácticamente todas las universidades públicas del país, tiene problemas financieros. Y esto viene de algunos años hacia acá, ¿no? Sabemos que por situaciones del recorte de los presupuestos públicos para el apoyo a las universidades, pues cada vez es más limitado el acceso a este tipo de recursos. Además tenemos, no sé si solo en México, pero muy probablemente es una realidad compartida con Latinoamérica, esta cuestión del centralismo, del uso de los recursos, pues en las grandes instituciones, en las grandes universidades, en el caso de México, por ejemplo, en la UNAP, en el Instituto Politécnico, que concentran la mayor parte de los recursos y caen los recursos un poco a cuentagotas hacia las universidades de los estados. Desde el presupuesto de la universidad se ejerció una parte para adquirir equipos de cómputo y sin embargo esta estrategia se acompañó de una campaña de donación de equipos de cómputo, es decir, la universidad compró algunos equipos, pero también lanzó una campaña y la hizo pública para que la ciudadanía, los egresados, algunos empresarios donaran equipos y la universidad los concentrara y después los canalizara, ¿no? Hacia quienes los recurrieran. Esto con un mecanismo de algún cuestionario socioeconómico, una solicitud formal que presentaban los alumnos, porque pues lamentablemente no dejan de ser limitados, es decir, aún todavía hay una insuficiencia en cuanto al equipo de cómputo que se tiene, del cual se dispone y cómo se puede facilitar hacia los alumnos o los docentes que así lo requieran. Entonces, se ha acompañado de estas estrategias diversas. También hubo una campaña por parte de las asociaciones de exalumnos, que desde su propia iniciativa, los exalumnos hicieron una campaña de acopio y de distribución de equipos de cómputo. En particular, desde nuestra licenciatura, pues hubo alumnos y alumnas que acudieron a estos mecanismos que ofrecía la rectoría. Es decir, acudieron a solicitar formalmente, hicieron el estudio socioeconómico y no alcanzaron. Es decir, en el reparto de equipo de cómputo ya no les tocó, porque, insisto, es limitado todavía este ofrecimiento. Lo que hicimos desde nuestra licenciatura, pues fue hacer una pequeña campaña, digamos, de carácter local para consumo interno, por decirle de este modo. Es decir, buscamos también entre nuestros egresados, entre nuestras profesoras y profesores que donaran algún equipo.
que estuvieran en esta posibilidad, ¿no? De prestar el equipo o de donarlo para a su vez, pues circularlo entre estos alumnos de nuestra licenciatura que no alcanzaron equipos de cómputo desde la campaña que hizo la rectoría. Esto va de la mano con la otra pregunta, que es acerca de la cobertura. Una dificultad frecuente, quizá, entre nuestras alumnas y nuestros alumnos es que sí tienen equipo de cómputo en el hogar, pero es un equipo de cómputo que comparten 3, 4 personas, ¿no? Y entonces, pues esta dificultad, pues incluso hasta se puede traducir en conflictos dentro de los hogares, ¿no? ¿Quién ocupa la computadora en tal o cual horario, ¿no? Y quién tiene privilegio para entregar la tarea a tiempo y quién pues se aguanta, ¿no? Y tiene que someterse a esta dificultad del acceso y el uso concreto del insumo de la computadora. Otra estrategia que se hizo fue permitir, obviamente muy limitadamente y en ciertos horarios, el acceso de los alumnas y los alumnos a los centros de cómputo en las instalaciones de la universidad. Que pudieran acudir 1, 2 veces a la semana por 1, 2 horas, obviamente, insisto, muy limitado, es decir, si en una sala había 10 computadoras, que solo estuvieran 3, 4 alumnos, para no generar pues una aglomeración. Y esta es una solución parcial porque los horarios en los que está disponible el centro de cómputo no se corresponden necesariamente con los horarios de las clases virtuales o de los tiempos que requieren los alumnos. Además, pues está también el riesgo que implica el propio desplazamiento. Quizá estar en el centro de cómputo no representa mayor riesgo para los alumnos y las alumnas, pero sí llegar, es decir, ir desde sus hogares hacia los centros de cómputo en las instalaciones, pues por lo menos tienen que subirse al transporte público y ya eso implica pues un factor de riesgo notorio. Entonces esa es una solución parcial que todavía funciona, pero en realidad por el propio carácter pues atiende a muy pocos alumnos y alumnas. Porque está esta otra parte, ¿no? ¿De qué sirve que allí está el centro de cómputos y para llegar a él pues me expongo, tengo riesgo? Entonces pues está esta situación. La cobertura en México es muy desigual, muy heterogénea. Querétaro es una ciudad que está pues a 2 horas y media de la Ciudad de México. Es una ciudad que ha estado creciendo mucho en los últimos años, en las últimas décadas, por el auge de la industria, del comercio. Y la ciudad de Querétaro tiene una forma de crecimiento que le llaman la ciudad dispersa, que este es un concepto que viene desde el urbanismo, ¿no? Y que habla pues de cómo la ciudad ha crecido pues de alguna manera como esta idea de salpicada, ¿no? Es decir, hay un centro urbano y después hay como diferentes núcleos poblacionales un tanto dispersos en la periferia de la ciudad. Y digamos en el centro urbano pues hay una conexión, una accesibilidad a internet más o menos aceptable, pero hacia las periferias, hacia estos núcleos poblacionales dispersos, ya no es igualmente la conectividad tan fluida. Y también, pues tenemos alumnos y alumnas que vienen a la ciudad de Querétaro a estudiar o a trabajar, pero viven en contextos semirurales, semiurbanos. Y estos contextos o estos espacios pues tienen todavía mucho más dificultades. Desde la licenciatura en particular, pues a mí me ha tocado atender a alumnos y alumnas que de pronto pues dejan de asistir a las clases y busco llamarles por teléfono, establecer comunicación y no hay conectividad, no hay conexión, ¿no? Hasta que casualmente por ahí logran captar una señal y se establece la comunicación, pero sí es una dificultad y no hay subsidio, no hay subsidio. El servicio de Internet está en manos de empresas privadas.
Hay algunos convenios entre autoridades municipales, estatales, para que en ciertas áreas, en algunas plazas públicas, en algunos parques hay servicio de internet abierto, dado este convenio que tienen algunos gobiernos locales con empresas privadas. Pero en estos espacios públicos abiertos donde hay disponibilidad, pues no hay condiciones, ¿no? Para que vayan a la plaza, al parque, los alumnos, las alumnas, y desde ahí den seguimiento a las clases, a las actividades. Un hecho real también, hay que decirlo, es que ahora, pues quienes estamos en la docencia, estamos subsidiando a la educación, es decir, estamos poniendo nuestros recursos para pagar internet, para comprarnos equipos de cómputo que estén en condiciones de mantener y sostener la docencia. Yo tuve que cambiar de computadora porque la que usaba anteriormente, pues digamos, ya no rendía, ¿no? Ya no estaba lo suficientemente en condiciones de mantenerse pues todo el día prendida, ¿no? Y con diferentes ventanas, aplicaciones, en fin. Entonces hay un subsidio, creo yo, más bien de los docentes hacia la educación pública en estos momentos. Y por último, porque ya me estoy prolongando demasiado en el tiempo, nada más respecto a las estrategias para la deserción. Hay estos programas que ya les comentaba de exentar a los alumnos del pago. La UAC es una universidad pública y su tarifa de inscripción anual es relativamente accesible. Lo que se paga anualmente son 1,800 pesos, que no sé cuánto equivaldría a dólares. Estoy tratando de hacer una conversión rápida. Para alrededor de 900 dólares, si no me equivoco, en esta conversión rápida. Esa tarifa pues cubre toda la inscripción y el pago anual que hacen los alumnos y las alumnas, porque pues es una universidad pública que tiene subsidio del gobierno y en realidad el porcentaje presupuestal de la universidad que entra vía pago de cuotas es muy bajo. 18 dólares. Gracias por la conversión y por el dato. Bueno, pero en una situación pandémica y en una situación de dificultad económica, insisto, sí puede llegar en el punto en el que esos 18 dólares, esta tarifa, pues tenga que utilizarse para comprar la despensa del mes y no para pagar la inscripción. Es una situación en la que sí hemos tenido alumnos y alumnas que están en esa situación grave, ¿no? Y de dificultad, de que han perdido pues su fuente de empleo los padres, las madres, y estos recursos que aunque parecen bajos, pues no están de pronto disponibles. Bueno, la universidad ha impulsado un programa para exención de este pago, que también se hace pues vía un formulario, un pequeño estudio socioeconómico, y se otorga esta exención del pago. Y también como parte, junto con esta exención y con este programa de exención de pago, se ha abierto también la recaudación de fondos voluntarios, es decir, al momento de la inscripción, los alumnos y las alumnas pueden elegir voluntariamente pagar un poco más, quien así lo pueda hacer. Otorgar, ¿no? Un subsidio a fin de cuentas a sus compañeros o compañeras que no están en posibilidad de pagar. Esto para atender esta situación de deserción por parte de la insuficiencia o la carencia de recursos económicos. Otras estrategias para tratar de disminuir la deserción, pues es generar mecanismos para que los alumnos y las alumnas estén comunicados y comunicadas con los profesores y con las profesoras. A mí me pasó en una clase que fue pues, muy súbita, digamos, la deserción, porque tuve un par de alumnas que estaban acudiendo a las sesiones virtuales, que entregaban sus tareas, que tenían un buen desempeño, de hecho hay que decirlo, y de una semana para otra desaparecieron de acá de la pantalla y me comuniqué con ellas y pues dijeron eso, que habían decidido desertar, ¿no? Que porque tenían dificultades en su familia, en sus entornos, que se tenían que trasladar, mudar de la ciudad, y entonces casi hubo una, pues una dificultad, ¿no? Es decir, una sensación de no poder hacer nada al respecto, ¿no? Más allá de la voluntad o del deseo de poner todo para que no sucediera, pues las situaciones contextuales ahí están y ante ello es muy difícil actuar.
Y creo que también esta situación de la falta de interacción y de la falta de proximidad, pues hace que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones apresuradas. Es decir, no tienen con quién comentar y a qué decirle, estoy pensando en desertar, ¿no? Y no tienen con quién acercarse y próximamente decir, dame un consejo, sino que pues es una decisión que toman en lo individual, quizá por su contexto, hasta por su situación emocional, y pues es como muy poca, lamentablemente a veces lo que podemos hacer desde estas posiciones para que no se nos vayan, pues, ¿no? Bueno, dejo por aquí nada más, porque ya, insisto, me estoy prolongando demasiado.